Para el análisis de hoy tenemos entre manos una pieza muy particular. No es un artículo ni un estudio, sino un texto brevísimo que parece casi un manifiesto personal. En él, su autor o autora lanza al mundo un concepto completamente nuevo: transsocial. Y lo hace con una declaración de intenciones, vamos, rotunda. Cito: «Yo me dirijo al mundo, no soy parte de él». Y eso es precisamente lo que lo hace tan interesante. No estamos ante una teoría académica, toda pulida, sino ante una idea en su estado más puro, casi volcánico. Es una declaración de identidad, en primera persona, una postura vital. Nos da la oportunidad de explorar el origen de un concepto sin filtros. Exacto. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en esto. Vamos a intentar entender qué significa ser transsocial, de dónde sale esta idea tan radical y, sobre todo, qué implicaciones tiene. Porque, a primera vista, suena a un desafío en toda regla, a casi todo lo que damos por sentado. Un desafío a la idea misma de sociedad. Pues vamos a ello. Vale, el texto arranca sin rodeos. La primera frase ya es un golpe sobre la mesa. Yo me dirijo al mundo. No soy parte de él. No me identifico con esta sociedad que me rodea, e inmediatamente se autodefine como transsocial. No hay una introducción suave, es una ruptura desde el principio. Pero claro, ¿qué significa exactamente no me identifico? ¿Es lo mismo que no estar de acuerdo con las cosas? Esa es la distinción clave y donde reside toda la fuerza del concepto, yo creo. No dice no estoy de acuerdo o critico la sociedad, eso, bueno, lo hacemos todos en mayor o menor medida. Dice no me identifico. La identificación es un proceso mucho más profundo, ¿sabes? Tiene que ver con el sentido de pertenencia, con el reflejo de una misma en el entorno. Lo que plantea es una desconexión a nivel de identidad, fundamental. Es como sentir que el sistema operativo de la sociedad es simplemente incompatible con el tuyo. Un sistema operativo incompatible. Oye, me gusta esa analogía. Y el propio texto nos da una definición más formal casi al final, como si fuera una entrada de diccionario para un término que acaba de inventar. Dice así: transsocial, adjetivo. Persona que nos identifica con las normas, valores y estructuras sociales que le fueron impuestas al nacer y que elige integrar su propia realidad más allá de la sociedad establecida. La frase impuestas al nacer me parece potentísima. Es que es el corazón del argumento. Esa frase sitúa este conflicto al mismo nivel que otras identidades que nos son asignadas sin que las elijamos, como el sexo o la nacionalidad. Sugiere que la sociedad en la que naces no es un entorno neutro, para nada. Es una construcción específica con la que puedes sentir una disonancia existencial. La palabra impuestas elimina de un plumazo cualquier idea de un contrato social voluntario, ¿no? Lo presenta como una condición dada que uno puede o no aceptar como propia. Entiendo. No es como elegir ser de un equipo de fútbol u otro. Es algo mucho más de base. Y para que entendamos la profundidad de esa disonancia, el texto utiliza un recurso, muy audaz, una analogía que no deja indiferente a nadie. Desde luego que no. Es el punto diría que más polémico y a la vez más clarificador de todo el manifiesto. Cito directamente: igual que una persona transexual no se identifica con el sexo que le fue impuesto al nacer, yo no me identifico con la sociedad que me fue impuesta. Es una comparación muy fuerte. Muy fuerte y muy precisa para su argumento. Es crucial entender qué está haciendo aquí. No está equiparando las vivencias, ni el sufrimiento o la lucha social de una persona transexual con la de alguien que se siente socialmente alienada. Sería un error interpretarlo así. Lo que hace es tomar prestada la estructura lógica de esa disonancia para explicar la suya. Claro. Es como si nos diera un mapa de un sentimiento conocido para poder navegar por este otro territorio que es nuevo. Nos dice: ¿entendéis esa sensación de que vuestra identidad interna no encaja con la etiqueta externa que os han puesto, verdad? Pues aplicad esa misma lógica a mi relación con la sociedad entera. Exactamente, esa es la función. El texto busca un anclaje en el imaginario colectivo para explicar algo muy abstracto. Y lo que une ambas experiencias, según el manifiesto, es la búsqueda de un objetivo común, la coherencia. Esta palabra aparece varias veces y es fundamental. No se trata de un capricho, de un quiero ser diferente. Se trata de una necesidad vital, de alinear quién eres por dentro con cómo vives por fuera. Sin esa coherencia, la vida se siente como una farsa, como una actuación constante.
Y es ahí donde pasa del rechazo a la acción. No se queda en la queja. El texto dice, integro mi realidad fuera de esta realidad. Construyo mi propio marco, independiente de lo que este mundo da por sentado, porque solo ahí encuentro coherencia. Me llama mucho la atención el verbo construyo. No es escapo, es construyo. Y esa es la diferencia entre, no sé, un ermitaño y la figura del transocial que se nos presenta aquí. No es una huida para desaparecer, es una retirada para construir un espacio propio. La palabra marco también es importante. Un marco es una estructura, un sistema de valores, de significados, de reglas. No se trata de vivir sin reglas, sino de vivir bajo tus propias reglas, elegidas conscientemente. La coherencia es la armonía entre ese marco interno que has construido y tus acciones en el día a día. Vale, pero esto suena muy filosófico. ¿Cómo se ve en la práctica? Si me cruzo con alguien transocial por la calle, ¿qué hace? ¿Se salta los semáforos porque son una norma impuesta o estamos hablando de algo menos literal? Es una buena pregunta. No creo que vaya por ahí. El texto no habla de anarquía en el sentido de ignorar las leyes de la física o las normas de convivencia básicas. La clave está en la motivación interna. Cito otra vez. Soy transocial porque mi actuar nace de la autenticidad, no de las normas. Esto significa que la decisión de cruzar en verde no la tomaría porque es la norma, sino porque, tras una reflexión, pues considera que es lo más sensato para su bienestar y el de los demás. La autoridad final siempre es interna, nunca externa. O sea que la acción puede ser la misma, pero la razón de fondo es radicalmente distinta. Precisamente. Y esto nos lleva a otra idea central, la elección consciente. Hay una frase casi poética que lo resume todo. Dice, los dioses no me dieron cadenas para arrastrar, me dieron consciencia para elegir. Esto eleva el sentimiento de no pertenencia, de ser una simple condición pasiva, a una filosofía de vida activa. No es, pobrecito de mí, que no encajo, es, qué suerte la mía, que al no encajar soy libre de elegir quién quiero ser. Es darle la vuelta por completo, transformar la alienación, que suele verse como algo negativo, en el motor de la libertad. Soy el arquitecto de mi realidad a partir de esa distancia. Pero esto me lleva a otra pregunta. Casi todos los seres humanos buscamos en el fondo que nos acepten, ser parte de algo. ¿Cómo gestiona este texto esa necesidad tan básica de validación? Pues no la gestiona, la dinamita. Es uno de los puntos más radicales. El texto es tajante. No busco validación ni integración. Mi camino es distinto. Esto va contracorriente de la mayoría de movimientos identitarios, que lo que buscan es precisamente visibilidad, reconocimiento, integración. Aquí, la postura es de una autosuficiencia total. Pero, ¿eso es posible? ¿Vivir sin que te importe en absoluto la opinión de los demás? ¿No es eso una forma de aislamiento muy dura? El texto anticipa esa objeción y le da la vuelta de una forma muy interesante. Dice, vivo en la diferencia, en el aislamiento, que no es derrota, sino libertad. Resignifica por completo la palabra aislamiento. Socialmente la vemos como un fracaso, ¿no? Como un castigo. En esta filosofía, el aislamiento es un espacio protegido. Es el territorio soberano donde tu propia voz, como dice el texto, puede escucharse sin el ruido ensordecedor de la multitud. ¿Es el silencio necesario para poder pensar con claridad, por así decirlo? Exacto. No es una soledad no deseada, es la soberanía sobre tu propio espacio mental y vital. Al renunciar a la necesidad de aprobación, te liberas de la enorme presión de tener que actuar, hablar y hasta sentir de una manera determinada para ser aceptada. Es una independencia radical. Esta idea de soberanía individual me resuena, pero no puede ser completamente nueva, ¿verdad? A lo largo de la historia ha habido pensadores o movimientos que abogaban por algo parecido, por apartarse de las convenciones sociales. Totalmente. Y es un ejercicio muy útil conectarlo con esas tradiciones para entenderlo mejor. Lo primero que viene a la mente son los filósofos cínicos de la antigua Grecia, como Diógenes, que vivía en un barril y despreciaba las normas sociales, la riqueza, el poder. Su búsqueda de una vida auténtica, acorde a la naturaleza, tiene ecos en este manifiesto. También podríamos pensar en ciertos aspectos del estoicismo, que enfatiza la importancia de la ciudadela interior, de la virtud y la razón como únicas guías, independientemente de lo que ocurra fuera. ¿Y cuál sería la diferencia fundamental? Porque Diógenes era muy performativo, ¿no?
Su rechazo era una provocación pública. Este texto parece algo más íntimo, menos de cara a la galería. Creo que has dado en el clavo. La diferencia principal está en el propósito. El cinismo de Diógenes era una crítica social activa, una performance para despertar a sus conciudadanos. El transsocialismo, tal como se describe aquí, no parece tener una agenda de cambio social. No busca convencer a nadie ni reformar la maquinaria. Su proyecto es puramente individual y existencial. La construcción de un marco propio para alcanzar la coherencia personal. No le habla a la sociedad para cambiarla, le habla para notificarle su renuncia. Entendido. Pero seamos honestos. Esto plantea una cuestión un poco incómoda. ¿No es esta una filosofía un tanto elitista? ¿O como mínimo de privilegiados? Me refiero a que para poder permitirte el lujo de construir tu propio marco y desconectar de la maquinaria social, necesitas una red de seguridad, tiempo, recursos. No todo el mundo puede permitirse renunciar a un sistema que, te guste o no, te da de comer. Esa es la gran pregunta que el texto no aborda, y es una crítica muy pertinente. Es fácil declarar tu independencia de la maquinaria cuando tienes las necesidades básicas cubiertas. Para alguien que vive al día, cuya supervivencia depende de encajar en las estructuras laborales y sociales existentes, pues esta filosofía puede sonar a un lujo inalcanzable. El manifiesto está escrito desde una posición de abstracción. No se mete en las limitaciones materiales que la mayoría de la gente enfrenta. ¿Podría ser la filosofía de un artista con un mecenas o de alguien que ha alcanzado la independencia financiera, más que la de un trabajador de fábrica, por ejemplo? Podría ser, o quizás el texto nos invitaría a pensar que esa soberanía es ante todo mental y que se puede cultivar incluso en las circunstancias más restrictivas. Pero es innegable que la aplicación práctica de esta independencia radical choca de frente con la realidad socioeconómica de la mayoría. Es quizás el punto ciego del manifiesto. No es una filosofía de la praxis social, sino de la soberanía existencial. Bien, pues si intentamos juntar todas las piezas, el puzzle que se forma es fascinante. Tenemos por un lado una no identificación profunda con la sociedad, sentida como una estructura impuesta. Por otro, una respuesta activa a esa sensación, la construcción de un marco de realidad propio. Y todo ello sostenido por valores como la autenticidad radical, la elección consciente y una libertad que se define por la ausencia de necesidad de validación externa. Exacto. El resultado es, como decíamos, una forma extrema de soberanía individual. El texto describe la sociedad como una maquinaria social que gira sin sentido, y la persona transsocial no intenta arreglarla ni destruirla, simplemente se baja en marcha. Es la declaración de que tu conciencia, tu propia voz, es la única autoridad legítima a la que debes responder. Me gusta esa imagen de bajarse en marcha. Es muy visual. La frase final del texto es la culminación de todo esto. Soy transsocial, porque he decidido que mi vida no será dictada por la multitud, sino por mi propia voz. Es la declaración de independencia definitiva. No hay negociación, no hay punto medio. Es una afirmación rotunda de autonomía. Y es una postura que, aunque radical y con puntos ciegos, como hemos comentado, pone sobre la mesa una pregunta muy poderosa sobre la naturaleza de la libertad individual en el siglo XXI. Pues sí. He emocionalizado este texto tan singular que nos ha presentado el concepto de transsocial. Es un marco para entender un sentimiento de alienación muy profundo, no como una patología que hay que curar, sino como el punto de partida para una identidad elegida, vivida con una búsqueda radical de coherencia y libertad. En resumen, es una postura existencial que eleva la conciencia y la autenticidad individual por encima de cualquier norma o estructura social. Y lo hace de una manera muy potente, usando la disonancia de identidad como una analogía para explicar su naturaleza. La definición final que propone lo encapsula todo. Ser transsocial es la manifestación de libertad interior frente a la maquinaria social. Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El texto habla de la sociedad como una maquinaria. Si aceptamos esa metáfora por un momento, ¿qué partes de nuestra vida cotidiana, de nuestras decisiones, de nuestros deseos, funcionan según los engranajes preestablecidos de esa maquinaria? ¿Y qué partes son, de verdad, producto de nuestra propia voz? Y llevando esa reflexión un paso más allá, la pregunta que se queda flotando ¿es realmente posible construir un marco propio, una realidad independiente,
sin usar inevitablemente las herramientas, el lenguaje, las ideas, la cultura, que nos ha proporcionado esa misma maquinaria de la que se pretende desertar? ¿O toda rebelión está en cierto modo condenada a usar el idioma del imperio contra el que se levanta?